De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener aquí en los micrófonos al analista de defensa Pérez Triana. ¿Qué tal? Pues muy bien y encantado de estar de vuelta en Radio Sefarad. Bueno, la última vez que hablamos hacía pocos días del inicio de esta ofensiva rusa en territorio ucraniano, que todavía, seis meses después, lo siguen llamando ejercicios militares, ¿no? Ellos lo llaman operación militar especial, ¿no? Operación militar especial. Yo lo llamo invasión y es una guerra. Es una guerra como no se había visto en Europa, yo creo que en mucho tiempo, porque incluso supera en las dimensiones a lo que vimos en Yugoslavia, que en definitiva era un conflicto civil interno, o sea, no civil, pero militar, pero interno, y aquí estamos viendo que entran en pugna pues bloques completos, ¿no? De alguna manera. Sí. Cuando tratamos la guerra de Ucrania decimos que es la primera guerra convencional, o sea, dos estados-nación enfrentados con ejércitos regulares, más allá de que haya milicianos, contratistas y demás, que chocan en un campo de batalla en lo que es una guerra de alta intensidad con tecnología avanzada. La guerra de Yugoslavia generó muchas víctimas, pero fue una guerra civil de fractura de un país, aunque luego al final pues teníamos a Serbia y Montenegro formando la República Federal de Yugoslavia, con lo cual era un estado que chocaba luego. Es decir, no se puede comparar. Si en intensidad y por la propia naturaleza y complejidad del conflicto, esto es absolutamente inaudito. Y no solamente es que sea inaudito desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que yo creo que ha roto un montón de tabús mentales de decir, bueno, la guerra convencional, eso está totalmente superado en la era de la globalización, las interdependencias económicas, por ejemplo, el hecho de que Alemania comprase gas a Rusia hacía que a ninguna de las dos partes les interesaba romper el acuerdo. Alemania obtenía energía y Rusia obtenía ingresos, pues todo eso ha saltado por los aires y la preocupación que tenemos es que vamos hacia un orden multipolar, muchísimo más inestable y donde ya se rompió el tabú de la guerra convencional. Así que esto puede que sea solo el comienzo de una era mucho más compleja que la era del unipolar de la hiperpotencia estadounidense. Sí, bueno, es más, cuando se hablaba de la multipolaridad, pues evidentemente estaban Estados Unidos y China en la ecuación, pero no sé si todo el mundo contaba con Rusia porque hablaban de su debilidad económica, incluso a nivel de ejércitos regulares como estos que estamos viendo, tampoco se ha demostrado que sea una potencia tan temible, ¿no? Porque o no han sacado todo el arsenal, evidentemente fuera del atómico, o que Rusia no está al nivel de lo que se esperaba después de una Unión Soviética tan majestuosa, digamos. Pues bueno, vamos por parte. Lo primero, el orden multipolar. Cuando pensamos en orden multipolar, no estamos hablando de bandos que son absolutamente iguales. Es decir, no se trata de decir que todos los que juegan al mismo nivel. Cuando yo pienso en orden multipolar, estamos, sí, Estados Unidos y China, y luego tenemos un montón de actores regionales que actúan en su zona, Turquía, Irán, por ejemplo, con lo cual es la cosa muchísimo más complicada. Pensemos, por ejemplo, en la guerra de Libia, que había un montón de actores y ahí Estados Unidos habló de los últimos años. Entonces, por eso digo que es un orden muchísimo más complejo e inestable, porque no solamente va a ser decir, bueno, China y Estados Unidos se pueden llegar a un acuerdo en seguridad, no, aquí vamos a ver multiplicidad de actores operando en las regiones en lo que ellos consideran que su área de influencia. Vemos Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, o sea, son países que tienen unas fuerzas armadas o al menos unos bolsillos potentes para actuar. Entonces, por eso digo que no solamente ver quién es el que está a la par de Estados Unidos, no, es un orden multipolar con actores más grandes y más pequeños. Bueno, y la gran sorpresa, si ya por el aire saltó el tabú de la guerra convencional, con lo cual habrá que reescribir un montón de libros, hemos visto que Suecia y Finlandia se meten en la OTAN, con lo cual dos cosas también que salían en los libros de ejemplos tradicionales de estados neutrales. O sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que yo tenía una lista de libros para comprar pendientes sobre las Fuerzas Armadas rusas. Y ahora tengo la sensación, digo, ¿me merece la pena gastar todo este dinero después de lo que hemos visto? Porque tengo la sensación que se van a tener que reescribir los libros. Los expertos en Rusia, no tanto, bueno, algunos de sus Fuerzas Armadas, pero muchos de su economía, venían diciendo como
que era un campo de conocimiento muy, muy peculiar, y decían, yo desde mi puesto de profesor universitario, de experto think tank, venía llamando la atención de que Rusia es un Estado-nación con graves problemas estructurales. Las Fuerzas Armadas de un país siempre son el reflejo de su sociedad. No hay una sociedad maravillosa y unas Fuerzas Armadas lamentables y viceversa. Suelen ser un reflejo más o menos. Entonces, ¿qué tenemos en Rusia? Pues tenemos un Estado autoritario, un Estado ultra corrupto, y también ellos vivían con las premisas de que, bueno, la guerra convencional no era algo que estuviese en el horizonte. Rusia se había dedicado a guerras limitadas, había intervenido en el Cáucaso, había intervenido en Siria, pero ellos, yo creo que a pesar de que se preparan como ejércitos occidentales para una guerra convencional, cuando uno mira, resulta que la economía rusa no deja de ser del tamaño de Canadá, Brasil, Corea del Sur, Italia. Juegan en esa liga. Pero dicen, bueno, pero tiene un ejército enorme. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un ejército en el que desfilas el 9 de mayo un montón de carros de combate, gastas un montón de dinero en misiles y en aviones, el dinero tiene que salir de alguna parte. No puede ser que Italia tenga las fuerzas armadas que tienen, y Canadá y Brasil, y Rusia juega en otra liga. ¿Qué pasa? Que era todo como muy, muy lo que se dice las aldeas Potemkin. Todo mucha fachada, y detrás hay un montón de cosas muy complejas en las Fuerzas Armadas, como son la formación, la logística, los recursos, el mantenimiento, la operatividad, que falla. Y entonces eso es lo que le ha pasado al ejército ruso. Muy bien, capaz de presentar en el desfile de la victoria del 9 de mayo carros de combate, aviones fantásticos, maravillosos, y dejar a todo el mundo sorprendido y maravillado de lo que desfila por la Plaza Roja, pero cuando se descuelga el teléfono y se dice, señores, tienen ustedes que entrar en Ucrania, eso requiere una profesionalidad, unos recursos y una capacidad de operación, liderazgo, moral que ha fallado. Entonces sí, nos ha sorprendido el ejército ruso, desde luego que todos lo imaginábamos mucho más poderoso y mejor, y ha sido decepcionante, y ahí, bueno, se escribirán libros sobre todos los problemas y fallos de las Fuerzas Armadas rusas y sus problemas estructurales. Bueno, y del otro lado tenemos a un país como Ucrania, que se ha desgajado de la Unión Soviética hace pocos decenios, que ha renunciado para ese desgaje al armamento atómico, por ejemplo, no a la energía atómica. Estamos viendo estos días cómo se habla de Zaporilla, y etcétera, etcétera. Pero de pronto, bueno, con un presidente que era comediante, tildado de payaso por el otro presidente, y con unas fuerzas armadas limitadas y con un armamento todavía más limitado, o ahora recién salido de los paquetes, que hay que mirar, me imagino, el libro de instrucciones, porque a diferencia de otros conflictos, pues cuando se suministran armamentos, pues va a un curso de oficiales expertos en la materia. Aquí me parece que les mandaron el libro de instrucciones, no sé si escrito en inglés o en chino, Bueno, pues aquí lo que apuntas es muy interesante. Primero de todo, decir que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban en una situación lamentable en el año 2014. Y por eso los rusos fueron capaces de ocupar Crimea sin casi pegar un tiro, y luego desestabilizaron por completo un conflicto que estaban ganando los ucranianos en agosto de 2014, y los rusos intervinieron de forma limitada, le dieron la vuelta, llevó al acuerdo de paz de Minsk en 2015 con derrotas militares ucranianas. Lo que pasa es que del 2015 aquí al 2022 han pasado 7 años en que las Fuerzas Armadas ucranianas fueron reconstruidas con formación, sobre todo. Estamos hablando, aquí entremos en un terreno interesante, los intangibles. Ya no solo la tecnología, sino la organización, el liderazgo occidental. Un modelo de organización y de doctrina que es muchísimo más descentralizado que el ruso, y heredado evidentemente de la época soviética, en el que los escalafones más bajos se les da más autoridad y más responsabilidades, y eso fue fundamental en los primeros días de la guerra, cuando invaden Ucrania, descuelga el teléfono el ministro de Defensa y dice, buena suerte, que cada palo aguante su vela y que cada uno se defienda como pueda. Entonces, unas Fuerzas Armadas que habían sido modernizadas con un entrenamiento occidental. Y hay una cosa curiosa, es que Estados Unidos les entrega material militar semanas antes de la guerra y en las primeras semanas, con la idea de no van a aguantar,
los rusos van a ocupar el país y yo le entrego armamento ligero para que estos monten una guerra de guerrillas y desgasten a los rusos, mientras los ucranianos están pidiendo armas avanzadas. Y desde Occidente, y la verdad que estábamos todos pendientes de la guerra, decíamos, esto no va a durar mucho, no tiene sentido mandarles sistemas complejos porque un sistema complejo requiere una formación de semanas y meses. Vamos ya por 6 meses de guerra. Cuando ya fueron pasando las semanas, los ucranianos consiguieron estabilizar más o menos la situación y empezaron, y luego ya en marzo vimos que los rusos habían fracasado en su ofensiva en el norte, se habían extendido demasiado, habían intentado ocupar Kharkiv, la capital, Chernihiv, Sumy y Kiev, la capital, Chernihiv, Sumy y Kharkiv, las 4 ciudades del norte, y se retiraron. Entonces ya en Occidente ya hubo una perspectiva de las Fuerzas Armadas ucranianas son creíbles, vamos a entregarles material más avanzado, y entonces lo que pasó es que se empezaron a ver ahí cursos en Polonia, en Alemania, se llevó incluso a gente a Estados Unidos. Pero claro, los cursos que normalmente se da, que duran semanas, porque sí, cuando uno va a un curso militar para aprender a manejar un misil, pues claro, va de lunes a viernes, pausa para comer, y decían los estadounidenses que todas esas fechas y todos esos planes habían saltado por los aires porque los ucranianos llegaban allí y decían, no, a mí me da formación mañana, tarde, noche, de lunes a domingo, porque yo me tengo que ir a mi país Entonces, han sido capaces de prepararse y formarse para aprender a manejar sistemas occidentales muy avanzados a unas velocidades récord, y esta semana hemos sabido, por ejemplo, que el famoso crucero Moscú fue hundido por unos misiles estadounidenses entregados por Dinamarca y que aprendieron a manejar sobre la marcha y rápido y corriendo. Entonces, se habría que destacar, por un lado, los problemas estructurales de Rusia. Yo destacaría la importancia de las cuestiones intangibles, el patriotismo, la unidad, el liderazgo, la moral y la voluntad de ganar de los ucranianos, y cómo se ha organizado la sociedad, recaudando dinero, organizando eventos fuera, intentando que la guerra está siempre en el centro de atención informativa. Es decir, me parece que eso ha sido también una clave, no solamente los fallos ucranianos, sino los fallos rusos, sino las virtudes ucranianas. Ahora, evidentemente, o creo que evidentemente, un personaje como Putin, que lleva más de 20 años al frente de una federación rusa en la cual le ha funcionado el tema de las invasiones parciales. Tú mencionabas la de la península de Crimea, pero antes había pasado en Georgia, Nagorno-Karabaj, etcétera, en la cual pues una intervención relámpago, 48 horas, alguien saca la banderita blanca, se hacen unos arreglos y se acabó. Putin se embarró en este pantano ucraniano, o que es una persona que es incapaz de dar un paso atrás. Esto, a ver, yo creo que todos tenemos claro que si Putin hubiese sabido la que se iba a ligar, no se hubiese metido en esto. Es decir, la invasión rusa parte de dos premisas equivocadas. La primera era que el ejército ucraniano se iba a comportar en 2022 como en 2014, y si uno mira el dispositivo, los planes de invasión son una imitación de la invasión de Checoslovaquia de 1968. Largas columnas de blindados por las avenidas principales y las autopistas principales, camino de la capital, donde además aterrizan fuerzas especiales para intentar capturar al presidente, que fue lo que hicieron con Dubček. Tomaron el aeropuerto, lo detuvieron, le hicieron firmar su renuncia, pusieron a un presidente títere, y por eso intentaron asaltar el aeropuerto de Gostomel. Entonces, la información que me tenía, y esto es una de las cosas que dice uno, bueno, presidente Putin viene del FSB, siempre se le ha dicho el gran estratega, un espía, y resulta que vas a pasar a la historia por haber lanzado una operación de invasión basada es decir, sobre premisas falsas. Y luego la otra cosa que subestimó por completo es la voluntad de Occidente de apoyar a Ucrania. Y una cosa que fue una impresión absolutamente subjetiva. Si las fuerzas rusas hubiesen entrado en la capital, en Kiev, al tercer día de guerra, aquí en Europa nos hubiésemos quedado paralizados y no hubiese pasado nada. Fue cuando los ucranianos demostraron que eran capaces de frenar a los rusos también, ¿verdad?, por su torpeza, fue cuando de repente se empezaron a desencadenarse las declaraciones altisonantes y las promesas de envío de ayuda. Entonces, la cuestión es que
Putin se metió en esta guerra, yo creo que con información y bajo premisas equivocadas. ¿Cómo va a salir de aquí? Esa es la pregunta. Y una de las cosas que se repite mucho en algunas cancillerías europeas, sobre todo la francesa y la alemana, es hay que darle una salida. Porque acorralado Putin, es que nos ponemos en unos escenarios que la verdad que puede pasar. Y sobre todo, una de las cosas que siempre, a mí me han preguntado mucho los periodistas, oye, ¿qué pasa con lo del cáncer, la enfermedad? ¿Qué pasa si hay un golpe de Estado? Con la premisa siempre de, si quitamos a Putin de la ecuación, ya vuelve toda la normalidad. Como que vamos a quitar a Putin y va a venir un tipo que va a convertir a Rusia en una democracia occidental y va a decir, chicos, hace un error, no volverá a pasar y ya vamos a volver a tener gas, la gasolina va a estar barata y los rusos van a venir aquí otra vez a comprar en los centros comerciales europeos y todo va a ser normal y van a ser un país como Polonia, con sus particularidades, a veces molesto, a veces un poco estridente con su conservadurismo, pero no. Detrás puede venir algo mucho peor. O puede venir una descomposición. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Porque llevamos 48 horas de debacle rusa y yo no sé cómo la sociedad rusa va a asumir esto, porque están en una situación de absoluta negación. Además, había en un canal de Telegram ruso diciendo, uno decía, ¿tú sabes cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el ejército ruso? Los de arriba no quieren oír las noticias malas. Entonces, da la sensación de que claro, hemos dicho otra vez, las Fuerzas Armadas son el reflejo de la sociedad, un sistema autoritario donde la información no fluye, donde hay un elevado nivel de corrupción y por tanto al de arriba, al del nivel superior siempre se le engaña, se le hace creer que los carros de combate funcionan mientras tú te quedas con la gasolina y el dinero para los repuestos. Entonces, eso es una de las debilidades estructurales de Rusia. La información no es correcta, Putin ha tomado decisiones a partir de información incorrecta y vamos a ver el choque de realidad. Yo que estoy siempre sometido al acoso de los trolls prorrusos, llevan 48 horas callados porque es que sus canales de información no están contando nada, y mientras tanto los canales ucranianos están poniendo fotos de izando la bandera ucraniana en pueblecitos y anunciando, hemos entrado en el pueblecito de no sé dónde, hemos entrado en el pueblecito. O sea, que eso es una de las formas que tenemos nosotros de saber que la información es cierta. Cuando nos ponen una foto de una ofensiva ucraniana y estamos viendo que efectivamente ese edificio del ayuntamiento del pueblecito de no sé dónde o de la ciudad de no sé dónde corresponde gracias a otras fotos que tenemos en internet. Entonces estamos viviendo 48 horas ahora mismo, en esta semana de contraofensiva ucraniana y la gran duda es cómo va a asimilar Putin el liderazgo, ver que se le están desmoronando algunos, por lo menos el frente en el Oblast de Kharkiv, en todo lo que era el saliente Izium. Bueno, al menos supongo que dada la situación, Putin se conformaría con que las repúblicas de Donetsk y bueno, las repúblicas más orientales, más prorrusas, pues traer algo de su viajecito, de su aventura, ¿no? Pero claro, Ucrania no va a ceder en eso, por lo menos por las buenas. A ver, primero tenemos las expectativas decrecientes rusas y sobre todo cambiantes, que esto es genial, porque si tú te haces trampas al solitario diciendo que vas cambiando tus objetivos, siempre te vas a declarar vencedor. Y ese quizás sea uno de los trucos de lo que se dice de hay que darle una salida a Putin. Como ellos han ido cambiando sus expectativas, pues al final la cuestión va a ser que sea lo que sea que obtengan de esta guerra, van a declarar que era lo que pretendían desde el primer momento y que son los grandes ganadores. Digo, bueno, si ellos se quieren autoengañar y quedarse satisfechos, pues a la muerte en Occidente respiramos y pasamos. ¿Qué pasa? Que los ucranianos, pues ellos han dicho que no quieren ceder un centímetro. Al menos a mí me da esperanza oír cuando decía el presidente Volodymyr Zelensky que una de las condiciones para sentarse a hablar con los rusos era volver a las fronteras, a las líneas del 24 de febrero. Es decir, ellos era asumir que daba por perdido Crimea y que daba por perdido en la cuenca del Donbass y los territorios de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. La última vez que le oí hablar decía que Crimea iba a volver a Ucrania. Y a mí eso, a ver, siendo deseable porque yo al menos personalmente tengo una opinión que defiendo la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, desde el punto de vista ruso eso ya forma parte de la Federación Rusa. No son las repúblicas separatistas que pueden ser consideradas unos títeres, que pueden ser consideradas unas marionetas, no, aquí estamos hablando de un territorio que los rusos consideran suyo
Y si uno mira la doctrina militar rusa, dice que una amenaza existencial a la unidad de la Federación Rusa activaría pues, medidas inimaginables. Entonces, yo creo que tengo claro que si los ucranianos consiguieran liberar territorio y llegar hasta los límites de Crimea, desde Washington, París, Londres y Berlín, van a descolgar el teléfono inmediatamente, van a decirle, frena ahí, para ahí, porque lo que viene después no se sabe. Entonces, los ucranianos quieren liberar su territorio, ellos aparte, bueno, claro, se les está diciendo, oye, pero tampoco, teniendo en cuenta cómo estabas el 27 de febrero, recuperar el 80% del país está bastante bien. Para haber perdido el país, recuperar el 80%, claro, ellos siempre te contestan y dicen lo mismo. ¿Tú qué parte de tu país estarías dispuesto a renunciar y a sacrificar para obtener una paz? Entonces, al menos yo creo que desde el punto de vista egoísta de nosotros occidentales, Putin ya fracasó, porque esta guerra tenía como objetivo convertir a Ucrania en un estado títere que sirviese de lo que se llama colchón geopolítico. En eso ha fracasado. Ucrania está más cohesionada y más vinculada a Occidente que nunca, está de candidata a entrar a la Unión Europea. Luego, el objetivo era separar, crear este colchón geopolítico entre la OTAN y Rusia, y ahora puede que consiga lo que quiera en Ucrania, pero tiene ahora las fronteras de la OTAN alargadas porque entra Suecia y Finlandia, con lo cual ha sido un desastre. Entonces ya Putin perdió. La cuestión es con qué se va a conformar y qué premio de consolación le vamos a dar. Yo creo que las repúblicas separatistas se conviertan en un estado cuasi soberano va a ser el premio de consolación. Ellos van a decir que eso les ha permitido liberar al pueblo del Donbass de la horrible tiranía ucraniana, se pondrán la medalla, se dirán que ha sido una gran victoria y bueno, pues si con eso se conforman y con eso lo convierten en una ficción de victoria, pues a lo mejor pues ni tan mal. Ahora, de todo esto también queda claro que Europa, la Unión Europea, mejor dicho, tiene que replantearse su política de apertura de un mundo de yuppie ideal en el cual podemos confiarnos en el suministro de petróleo, del gas, de aquí, de allá, porque no es solamente Rusia, también hemos tenido unos sustos importantes en el sur con Argelia y Marruecos y con historias que no son exactamente vinculadas a Ucrania, pero sí que tienen algún nexo con el tema de Rusia, ¿no? Y yo creo que esta guerra de Ucrania, y si no, corrígeme, puede ser que se acabe dentro de poco en lo militar, pero en lo económico el principal palo va a ser para Europa. Ya lo estamos viendo que el dólar ha recuperado y ha superado al euro, y Europa ha entrado en una fase muy delicada en su economía, por ejemplo. Sí, por eso yo apuntaba esa idea de que algunos piensan, si mañana le da un infarto a Putin, volvamos a volver al punto de partida y vamos a volver a esto no solamente va de Putin, no solo va de Rusia. Aquí ya se empiezan a acumular tendencias que vienen detrás, y yo esto lo llamé en su momento, bueno, no lo llamé, llama a todo el mundo, solo que a mí se me ocurrió escribir y luego descubrí que todo el mundo había llegado a la misma conclusión, y ahora hablamos de globalización. Entonces, a ver, las premisas o las ideas fundamentales con las que construimos el mundo después de la caída del muro de Berlín han saltado por los aires. Una era, aquí en Occidente, desmantelamos la industria y lo llevamos todo a China y nos quedamos con los trabajos del sector terciario en la era de la información. Llegó la pandemia y de repente descubrimos que ni las mascarillas, que ni el material médico, que los respiradores, y que te viene una pandemia que te descoloca todo esto. Entonces, una de las tendencias ya que se estaba hablando era traer de nuevo para acá la industria, ¿no? Y no solo ya por una cuestión de que hay que se vuelva a haber una pandemia, sino porque nos dimos cuenta de que ese modelo no funcionaba, era una trampa. Nosotros habíamos pensado, las premisas. Manuel Castells, que fue ministro de Universidad, tiene un libro maravilloso de los años 90, La era de la información, y lo que él planteaba era, aquí en Occidente vamos a renunciar a los puestos de trabajo monótonos y repetitivos, apretando tuercas, eso se va a llevar al tercer mundo, y nosotros nos vamos a quedar con los trabajos de alto valor añadido tecnológico. ¿Qué ha pasado? Sí, que los chinos fabrican y montan los teléfonos móviles, pero también ellos al final han terminado diseñando móviles y han terminado barriendo la competencia.
Esa es una de las premisas, porque ahora vamos a la segunda premisa. Vale, muy bien, pues nos hemos equivocado. Resulta que los chinos nos han conformado a apretar tuercas y tornillos y nos hemos convertido en extremadamente vulnerables a problemas como la pandemia cuando haya problemas en la logística, y encima la industria china amenaza con arrasar con la europea. Pensemos, en el año 2000, cuáles eran las principales empresas de móviles y ahora quiénes son. La competencia europea desapareció. Bueno, y la segunda era, los alemanes han dicho, bueno, no hay nada como para que evite el conflicto que la interdependencia económica. Nosotros le vamos a comprar gas, petróleo y carbón a Rusia, porque si además uno mira la historia de Europa, pues fue desde el 1850 a 1950 toda una serie de batallas y peleas por los recursos. De ahí la Unión Europea surge de la Comunidad del Carbón y del Acero. Pues nada, pues si hacemos aquí una asociación que beneficia a todo el mundo, vamos a darle estabilidad y paz a Europa por las décadas que vienen. Porque nosotros vamos a tener el carbón, el petróleo y el gas ruso, y los rusos, viendo que tienen una fuente de divisas fiable, segura, porque tú pones una tubería y eso venga a transportar petróleo y gas, ellos no se van a meter en ningún lío, porque no van a querer perder esa fuente de ingresos, y eso les va a quitar las tonterías y las ganas de liar. Los pequeños países de Europa del Este llevaban advirtiendo, bueno, ya tuvieron problemas, Ucrania, Georgia, oye, que Rusia utiliza la energía como un arma y te aprieta las tuercas cuando quiere. Con Alemania nunca lo hicieron, y hubo una sensación en el Parlamento Europeo que estaban los pequeños países, Lituania, Letonia, Estonia, por ahí, Polonia, Rumanía, tal, advirtiendo del oso ruso, y aquí en Europa era, bueno, estos como vivieron dentro del Pacto de Varsovia, pues están un poquito, el péndulo de la historia se ha pasado de frenada y están un poquito con esa rusofobia que lo llaman ahora, ¿no? Bueno, pues esa premisa de vamos a tener una relación pacífica y tranquila con Rusia porque la interdependencia económica, la globalización, los mercados y demás van a encargarse de todo eso, ha saltado por los aires. Y ahora nos encontramos con que tenemos a un gigante tecnológico que amenaza con llevarse por delante un montón de industrias, en el sentido de que cuando empiece a llegar a Europa los coches eléctricos chinos baratos, ¿qué va a pasar con la industria del automóvil? Por decir algo, ¿qué va a pasar cuando la industria china aeronáutica empieza a hacerle la competencia fuerte a la industria europea? Porque nosotros vivíamos en un mundo donde comprábamos cosas baratas porque venían todas de China, y ahora resulta que China se ha convertido en un gigante, y todo eso encima con energía. O sea, comprábamos cosas baratas porque se producían de forma barata en China, y encima se producían cosas aquí en Europa con energía barata rusa. Eso parece que se va a acabar. Entonces, no es la guerra de Ucrania, no es Putin, es el fin de la globalización tal como la entendimos. Y me he extendido porque esto hay que entenderlo, y estas son las tendencias. Es decir, antes de la guerra de Ucrania hubiésemos mantenido esta conversación y yo hubiese dicho, se vienen curvas. Si encima esto le añadimos todos los problemas que ha habido en las cadenas logísticas con la pandemia, y los problemas que ha habido en los mercados de commodities, de cereales y de comida, que lleva el precio de la comida subiendo y subiendo, que no es una cosa de, bueno, la gente lo está todo el mundo notando en el supermercado, pero esto arranca en el verano de 2020. Del verano 2020 a 2021 fue un año de continua subida de los precios de los alimentos. Esto se complica porque Ucrania era el granero de la Unión Soviética y sigue siendo un gran productor de cereales. Entonces, puede que la guerra termine mañana, pero nos vamos a encontrar en un mundo nuevo y lo que decíamos, inestabilidad, porque es un mundo multipolar con actores agresivos operando ya porque saben que Estados Unidos no está para ser de policía del mundo. Tenemos una Europa que va a tener que replantearse un montón de cosas, y parece que es el fin de la energía barata con la que se construyó la larga placidez de la posguerra fría. Con estas palabras vamos a cerrar esta charla, que se podría extender durante muchísimas horas más, pero evidentemente pueden servir de resumen a día de hoy, a esta hora, ¿no? Porque esta situación es muy volátil, y igual dentro de una semana pues, se puede plantear un escenario bastante distinto, pero aquí están las pautas principales
que nos ha brindado Pérez Triana, al que agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Recurrimos a ti desde hace muchos años. Ahora también hay mucha gente que te ve a través de la televisión como experto en estos temas, asesorando y explicando el tema de Ucrania. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues como siempre, encantadísimo y un saludo a la audiencia. Thank you.